¿Y por qué hay personas, hermanos, que con un pequeñito problema se van de la iglesia? ¿Verdad? Se van. Pero al principio nosotros los vimos con gozo, los vimos tan animados, los vimos tan metidos en la obra, en el ministerio y con el deseo de participar en todo. Con gozo vienen, pero su raíz es superficial. ¿Sabe dónde está su raíz? En la emoción. Hermanos, la tarea de todo cristiano es sembrar la semilla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que debe ser sembrada. Pero a veces, hermanos, uno puede pasar por momentos de frustración por no ver resultados, ¿verdad? A veces puede pasar ese tipo de situaciones de sentirse uno frustrado o desanimado por no ver resultados, o más bien, a veces los resultados que se ven son negativos. En vez de que hayan resultados positivos, hay resultados negativos. ¿A qué me refiero con resultados negativos? Me refiero tal vez a que en lugar de que vengan más personas acá a la congregación, al edificio, a escuchar la palabra y puedan entregar su vida al Señor, en lugar de que haya un crecimiento numérico, a veces lo que hay es una disminución, ¿verdad? En lugar de que venga más gente, la gente se va. Pero hay una pregunta en la que nosotros pues debemos de meditar. ¿A qué se debe ese tipo de resultados? ¿A qué se debe a que haya una respuesta mínima a la predicación del Evangelio? Pues quiero decirle, hermanos, que la mayoría del problema no es la semilla que se siembra, porque se riega y se siembra la palabra, el Evangelio de verdad. Eso es lo que se siembra. No se siembra otras cosas, sino que el problema, hermanos, que puede causar este tipo de resultados, ¿sabe? Es el tipo de tierra. Ese es el problema. Es el tipo de tierra. Y a eso se refiere la parábola que nosotros acabamos de leer. Y ya nosotros pues hemos leído a los 4 tipos de lugares a donde cayó aquella semilla que el sembrador depositó. Una parte dice que cayó en el camino. La otra parte dice que cayó entre pedregales. La tercera clase de tierra donde cayó la semilla fue entre espinas. Y la última parte donde cayó, en buena tierra. Así que, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Está el problema en la semilla? No, ¿verdad? El problema está en el tipo de tierra a donde cae la semilla. Y es ahí donde cada uno de nosotros debe de preguntarse en esta mañana, cuando en el transcurso en la que vayamos leyendo, vayamos meditando en lo que nuestro Señor acabó de decir aquí en el capítulo 4 de Marcos. Cada uno de nosotros debe de ir meditando, hermanos, ¿qué tipo de tierra somos? ¿Qué tipo de tierra es su corazón? Y por medio de esta parábola, nosotros vamos a poder identificar qué tipo de tierra somos cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver la interpretación y la enseñanza que el mismo Jesucristo dio. No la interpretación nuestra, sino la interpretación que Jesucristo dio. Leamos una vez más el versículo 1. Y vamos a encontrar aquí, del 1 y 2, y vamos a encontrar aquí algo bien interesante. Dice aquí: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Mire, hermanos, ¿cuánta gente se reunió alrededor de Jesús? Unas cuantas personas, hermanos. Algunas personas como las que estamos aquí reunidos en este momento. ¿Cuántas personas sabemos acá? ¿Será que fue la cantidad de personas que se reunió cuando Jesucristo estaba enseñando junto al mar? Que dice aquí el versículo 1, mucha gente. Era una cantidad grande de personas que se reunió para escuchar el mensaje que Jesucristo tenía que dar.
Una vez más, dice ahí, y se reunió alrededor de él mucha gente. Y mire, hace un detalle, da un detalle aquí el escritor, el evangelista, que dice, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Por qué fue necesario que Jesucristo se subiera a una barca? ¿Sabe por qué? Porque no había espacio. En tierra no había espacio, no había lugar para que Jesucristo se sentara. ¿Por qué no había espacio? ¿Porque el lugar era pequeño? No, porque había mucha gente. Fue necesario que Jesucristo se ubicara en una barca y se metiera un poco al mar para que la gente pudiera escucharlo a él. Y hermanos, eso nos da a nosotros un detalle o la información de que cuánta gente escuchaba a Jesús, hermanos. ¿Cuánta gente? Y no solamente nosotros vemos ese detalle aquí en este relato, sino en otros acontecimientos, en otros lugares, nosotros vemos que había tanta gente siguiendo a Jesús. Por ejemplo, vamos a leerlo más adelante también, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice que también había mucha gente que seguía a Jesús. Y no solamente seguía a Jesús, sino que ¿sabe qué dice el Evangelio de Juan? Sino que buscaba a Jesús. Estaban desesperadas las multitudes de escuchar a Jesús, tan desesperadas estaban estas personas que cuando Jesús se desapareció con sus discípulos, estas multitudes empezaron a preguntar, ¿a dónde está Jesús? Alguien lo vio y alguien les dijo, él se fue al otro lado del mar. ¿Y qué hizo la gente? Se fue caminando y se fue y hasta que encontraron a Jesús. ¿Cuánta gente? Mucha gente. Así que mucha gente escuchaba a Jesús. Pero ¿cuál era el resultado de esto, hermanos? ¿Qué resultados había de todas estas multitudes que escuchaban al Señor Jesús? Jesucristo estaba sembrando la semilla del evangelio del reino. Era lo que Jesucristo sembraba. Y todas estas personas que estaban allí junto al mar, escuchando a Jesús, cada una de estas personas era un tipo de tierra que acabamos nosotros de leer desde el versículo 3 al 9. Cada una de estas personas representa un tipo de tierra. Había mucha gente, pero no todas las personas responden de la misma manera. Cada uno responde de diferente manera. Entonces, el resultado, hermanos, aunque hay mucha gente, el resultado no va a ser toda esa gente que hay alrededor escuchando. Depende de el tipo de tierra. Depende de aquel lugar donde la semilla es depositada. De eso depende el resultado de sembrar la semilla de la palabra de Dios. Entonces el sembrador, dice acá la palabra del Señor, vayamos allá en el versículo 14, vamos más adelante en el versículo 14, y dice aquí, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador, hermanos? El sembrador es el que siembra la palabra. En este preciso momento Jesucristo era el sembrador. Él estaba sembrando. ¿Y quiénes eran la tierra? Eran las multitudes que estaban alrededor de él. Pero pasemos un poco y avancemos un poco más. ¿Quiénes son los sembradores hoy día? Deberíamos de ser cada uno de nosotros. En el momento en el que usted esté conversando con alguien en una esquina, en algún lugar, por alguna razón, usted esté allí y tiene la oportunidad y usted le dice, mire, yo soy cristiano y voy a la congregación y he aprendido que Dios entregó a su Hijo por mí. Usted se está convirtiendo en un sembrador. Usted está sembrando la palabra de Dios. Lo único que necesita es leer la palabra, conocer lo que Dios ha hecho en su vida y publicarle a las personas lo que Dios ha hecho en su vida. Recordamos nosotros cuando Jesús fue a la ciudad de Gadara y había un hombre endemoniado que tenía un demonio que se llamaba Legión. Cuando Jesús sanó a este hombre y expulsó a los demonios que tenía en él, dice que el hombre quería irse con Jesús. Le dice, Señor, déjame ir contigo. Y Jesucristo le dice, no, quédate y ve y habla a tus familiares cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y dice que aquel hombre se quedó y empezó a hablar por todos lados lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cuánto necesitó estudiar él para predicar? Nada, lo único que él necesitaba era transmitir lo que Dios había hecho
en su vida. Y en ese momento él se convirtió en un sembrador de la palabra de Dios. Y lo mismo sucede con nosotros también. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida es lo que nosotros debemos transmitir. Pero aquí hay algo, hay un detalle. Todas aquellas personas a quienes ustedes le predique la palabra del Señor, lamentablemente no todas van a responder de la manera como nosotros esperamos o como nosotros quisiéramos. Porque usted y yo quisiéramos que en el momento en el que usted le predica a alguien hubiera resultados inmediatos como aquel hombre que se acercó al carro y le predicó la palabra a aquel eunuco. ¿Y qué pasó con él? Dice que inmediatamente descendieron al carro, fue y le bautizó. Ese tipo de resultados quisiéramos nosotros, ¿verdad? Nosotros quisiéramos ver ese resultado, o quisiéramos ver el resultado cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y empezaron ellos a cantar a medianoche, hubo un temblor y ese fue el momento propicio, el momento indicado en el que ellos le predicaron al carcelero. ¿Y qué pasó a esa hora de la medianoche después de que ellos le predicaran al carcelero? Dice que él y su familia fueron bautizados. Nosotros quisiéramos ese tipo de resultados, pero lamentablemente no es así. No es así. ¿Por qué? Porque vienen los tipos de tierra. Veamos los siguientes versículos. Versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Usted puede hacer una comparación entre la tierra donde la gente camina y la tierra donde la gente no camina. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos tipos de tierra? Usted vaya a sembrar maíz en una tierra donde es un camino, usted meta ¿cómo se le llama, hermanos? El chuzo, ¿no? Usted meta el chuzo ahí en el camino, ¿qué va a pasar? ¿Creen ustedes que va a entrar el chuzo ahí en esa tierra? Va a estar dura. No, pero es un camino. Y de tanto estar pisada, de tanto que la gente camina, la tierra se vuelve dura. Difícil que entre algo, mientras que en una tierra donde no se camina está blanda, está suave. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué sucede con las personas que tienen su corazón como aquella tierra de camino? Su corazón es duro, en su corazón no penetra, no entra la palabra. Está duro, es insensible a la palabra. Por más que usted le hable, por más que usted le predique, la palabra va a ser rechazada, no va a encontrar un lugar para entrar porque está tan dura esa tierra, tan duro ese corazón, que la palabra no va a poder encontrar, meterse y echar raíz. Va a quedar a la superficie. Y cuando una semilla queda en la superficie, ¿qué pasa? Dice, según allá leímos, vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Por eso cuando nosotros sembramos, cuando alguien siembra, hace el hueco, mete la semilla y la tapa, ¿verdad? Para evitar que las aves vean la semilla y se la coman. Mientras que en el camino, hermanos, la semilla está allá arriba, está en la superficie y rápido se pierde. Entonces dice aquí el versículo 15 que Satanás viene y se roba la semilla, se la lleva. ¿Por qué? Porque no encontró lugar en el corazón de aquella persona. ¿Cuánta gente hay así, hermanos, hermanas? A quienes nosotros le predicamos y escuchan, como dice aquí, oyen, pero son insensibles a la palabra. Se burlan de la predicación. Es más, tal vez alguno de ustedes le ha predicado a algún familiar, a algún hijo, a alguien. ¿Y qué hacen? ¿Sabe qué hacen? Se echan a reír, se burlan. ¿Por qué? Porque son insensibles a la palabra. Es más, hermanos, también alguno de nosotros en su momento fue insensible a la palabra de Dios. Y cada vez que depositaban la semilla, el diablo venía y se la robaba porque nosotros nos mostrábamos duros a la palabra del Señor. No había modo, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba endurecido, hermanos. Nuestro corazón estaba duro para obedecer al mensaje del Evangelio y por eso se corre el riesgo de que Satanás se robe lo que se ha sembrado. Y de esto hay cantidad de personas a quienes se le predica la palabra, pero son insensibles, se burlan, no la reciben y por eso, hermanos, no hay resultado. ¿Ha tenido usted esa experiencia con ese tipo de personas, hermanos? ¿Cuántas personas, hermanos?
Aquellos que vamos a predicar, vamos a enseñar, nos pasa mucho, hermano. La gente es amable, sí. Mucha gente es amable porque abre la puerta de su casa, nos sienta en un lugar, hasta nos ofrece una tacita de café, una tacita de jugo, un pan, una galleta, nos ofrecen, sí. Son amables, pero cuando se habla de la palabra, su corazón es duro, hermano. Es duro. Y por eso al final no hay resultado. A veces he escuchado a mucha gente que dice, cuando hay hermanos de Panamá que vienen a predicar acá con nosotros, dice, y nosotros les invitamos a predicarle a alguien, dice, está a punto, ¿han escuchado ustedes? Está a un paso de obedecer el evangelio. Pero nosotros sabemos que ese paso de obedecer el evangelio lleva como años, ¿verdad? Lleva años. Pero ¿por qué uno piensa que está a un paso de obedecer el evangelio? Porque es que con uno se portan tan amables, son tan amables, pero a la hora, hermanos, de recibir el evangelio, escuchan, pero su corazón está duro, está cerrado. Y cuando salimos de aquel lugar, nosotros a veces salimos engañados. Pronto se va a convertir, pronto va a venir al evangelio, pero no es así, porque su corazón está duro. Entonces ese es el primer tipo de personas. Pero veamos el siguiente versículo, el siguiente tipo de tierra, versículo 16 y versículo 17. Y aquí ya vamos entrando un poco en aplicarlo a nuestra vida también. 16 y 17 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Miren, hermanos, el primer grupo escucha en su casa, pero ni siquiera se asoma a la iglesia, ¿verdad? Ni siquiera se asoma para escuchar, para venir, a ver de qué hablamos, a ver qué hacemos, nada. Rechazan completamente. Cierran su corazón. En el momento en el que es puesta la semilla, se pierde porque Satanás, dice el versículo 15, se roba la semilla. Se cierran completamente, no hay oportunidad, ni siquiera se acercan a este lugar. Pero este segundo grupo es diferente. Porque dice aquí que aquella semilla que cayó entre pedregales, ¿verdad? Los que fueron sembrados en pedregales, ellos dicen que cuando han oído la palabra, al momento que dice, la reciben con gozo. La reciben con gozo. Entonces esas personas sí escuchan atentamente la predicación del evangelio, se sientan con usted, pero vienen a la congregación y uno los ve tan animados, están en movimiento, quieren estar en todo metido, participando en esto, participando en lo otro, y están tan metidos y la congregación, el resto dice, wow, esta persona verdaderamente sí recibió la palabra, obedeció al evangelio, porque tiene un gozo, hermano, que tal vez a nosotros que somos viejos nos da pena, ¿verdad? Porque tiene más gozo que nosotros, más ánimo que nosotros, más deseo de trabajar que nosotros, y está tan animado y tan activado, y nosotros decimos, está en su primer amor, porque el testimonio que está dando en ese momento nos hace pensar eso. Recibió la palabra, la recibe, escucha la palabra, la recibe con gozo. Pero ¿qué sucede después? Dice acá. No tiene profundidad de tierra, echó raíz, sí. Pero ¿dónde está la raíz? Es superficial. La raíz es superficial. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que la semilla que cayó entre pedregales, la raíz era superficial. No hay tierra, pero sí echa raíz. Pero esa raíz está también, casi se ve toda la raíz, ¿verdad? Y crece. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra y estamos con gozo, estamos atentos a todo, tenemos que meditar en dónde está nuestra raíz. ¿Está en el lugar correcto o en el lugar equivocado? Porque cuando está en el lugar equivocado, cuando la raíz es superficial, dice aquí el versículo 17, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra,
dice, luego tropieza. ¿Y por qué hay personas, hermanos, que con un pequeñito problema se van de la iglesia? ¿Verdad? Se van. Pero al principio nosotros los vimos con gozo, los vimos tan animados, los vimos tan metidos en la obra, en el ministerio y con el deseo de participar en todo. Con gozo vienen, pero su raíz es superficial. ¿Sabe dónde está su raíz? En la emoción. Se emocionaron por algo. Se emocionaron por algo que le dijeron. Se emocionaron por una persona. Se emocionaron por ciertas cosas. Y cuando se acaba esa emoción, se acabó la fe. ¿verdad? Es como cuando alguien, hermanos, va a la iglesia por una persona. Muchas veces sucede en la juventud. Bueno, muchas veces sucede en la juventud cuando los jóvenes van por algún joven o por alguna joven que van a la congregación y porque allá hay jóvenes y a alguien le gusta de la congregación y van allá también. Pero cuando se da cuenta que no hay oportunidad, ¿qué pasa? La emoción se acaba. La raíz de su fe estaba en el lugar equivocado, era superficial, de modo que cuando se acabó aquella emoción, se acabó también la fe. ¿Y qué hace? Termina por irse. Termina por irse. Y no solamente nos quedemos en eso, sino que aún nosotros, hermanos, cuando venimos a la congregación, estamos tan animados, estamos con el deseo de servirle al Señor, pero nos hacen una mala mirada, un mal gesto, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos? No me saludaron. ¿Sabe qué hacemos? Allá no me quieren, allá no hay amor. Allá en la iglesia no hay ese amor, no hay esa estima por aquellos, por los hermanos. Allá cada uno anda interesado en sus propias cosas. Entonces, ¿qué hacen? Se van. Decía una leyenda que leí en algún lugar, decía cuando tú te vas de la iglesia por causa de alguien, ¿verdad? Dice, revisa si verdaderamente estabas en la iglesia por la causa de Cristo. Si Él era tu razón, si Él era tu motivación. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros formamos parte de la iglesia y es Jesucristo nuestra razón, es Jesucristo nuestro motivo, al lado, hermanos, puede pasar lo que esté pasando, pero en Cristo nosotros estamos arraigados y de ahí nadie nos mueve. Pero hay personas que se van fácilmente, ¿verdad? De la iglesia. Y a veces nosotros caemos en el error, podría decir yo, de que nos da miedo que los hermanos se vayan, ¿verdad? Nos da miedo a nosotros que somos pocos y todavía se nos van a ir los hermanos por algo que le dijimos, por algo que hicimos que no estuvo bien para aquel hermano, para aquella hermana, y nos da miedo. Y decimos, no, hay que cuidarlo, hay que cuidarla, porque si no se nos va. Pero hermanos, cuando nuestra fe está en Cristo Jesús, no hay nada, hermanos, que nos aparte de los caminos del Señor. No hay nada, hermanos. Hoy en la mañana estaba leyendo razones cuando una iglesia se aparta de Dios, algo así. Cuando una iglesia se aparta de Dios. Menciona allí algunas razones. Pero una de las razones que quiero mencionarle es cuando una iglesia se aparta de Dios, cuando un grupo se aparta del camino de la verdad, decía ahí, una de las razones es cuando los líderes, dice, evitan confrontar a los miembros por temor a que se vayan de la iglesia. Evitan la confrontación. Ahora, la confrontación no es buscarle pelea y problema a los hermanos, sino que a lo que se refiere es que cuando alguien no está caminando como debe de ser, hay que confrontar, ¿no cree? Para corregir. Si usted ve que sus hijos están haciendo algo malo, usted lo ve que está empezando a andar en malos pasos, está con malas compañías, está haciendo algo que no está bien, ¿qué hace usted? ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Seguro? Porque hoy en día, hermanos, los padres tenemos miedo de llamar la atención de nuestros hijos porque se enojan y no nos hablan y no nos van a hablar más. Y si le digo algo, decimos se nos va de la casa. Y entonces, hermanos,
En la congregación decía esto, una de las razones cuando nosotros vemos que la iglesia se está apartando de Dios es cuando los líderes evitan la confrontación. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cargamos y le consentimos como los bebés, ¿verdad? Que berrinchen, no sé si esa palabra está bien para ustedes, para nosotros berrinche es que, está bien, ¿verdad? Para mí berrinche es alguien que se la pasa nada más llorando, quejando, pidiendo y que se le dé lo que quiera. No te estamos consintiéndole. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es que si le digo se me va a ir el hermano de la iglesia. Es que si le digo a la hermana se me va a ir de la iglesia y en vez de crecer, ¿qué hacemos? Disminuimos. Entonces aquí, hermanos, ¿dónde está fundamentada la fe del creyente? Entonces aquellas personas dicen que cuando echan raíz superficial, cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, las persecuciones por causa de la palabra, dice aquí en el versículo 17, tropiezan, se apartan. Hermano, hermana, vamos a reflexionar. ¿Seremos nosotros este tipo de personas que no nos pueden decir nada? ¿Somos nosotros, hermanos, en la que nuestra fe depende de cómo me traten en la congregación? ¿Somos nosotros, hermanos, de aquellos en los que nuestro servicio depende de cómo me traten en la iglesia? ¿Soy yo ese tipo de persona? ¿Soy yo ese tipo de creyente que estoy contento, que estoy con el deseo de servir en la iglesia mientras tanto me traten bien, mientras tanto me den lo que yo quiera, mientras tanto, hermanos, me consientan? ¿Soy yo ese tipo de persona? Pero en el momento en el que me vean mal, me quedo sentado y no hago nada. En el momento en el que me vean mal, me voy un mes para que sepan cuánta falta hago yo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, hermanas, esto nos debe llevar a nosotros a la reflexión. Hay personas que están por los motivos correctos, por los motivos incorrectos en la congregación. Y su fe es una fe superficial que pronto va a morir cuando los motivos son incorrectos. Yo le dije que íbamos a leer allá en Juan, vamos a leer en el capítulo 6. Juan, en el capítulo 6, versículo 1, usted va a encontrar que Jesucristo alimentó a 5,000 personas. 5,000 personas Jesucristo les dio pan y pescado. Comieron de gratis, hermanos. Comieron de gratis. Estas 5,000 personas, Jesucristo se compadeció de esta gente y les dio de comer a 5,000 personas. Pero en el versículo 25 de Juan capítulo 6, después de que Jesús le dio de comer a aquellas personas, dice aquí en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Recuerda que yo les dije que había una multitud buscando a Jesús. Estaban buscando al Señor Jesús porque no lo hallaban y estaban desesperados, querían encontrar a Jesús. Bueno, aquí en el versículo 25 ya lo encontraron y dice así, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué la gente estaba buscando a Jesús? Porque comieron de gratis. ¿Y qué quería la gente ahora después de que encontraron a Jesús? ¿Sabe qué quería? Volver a comer de gratis. No quería trabajar, quería solamente sentarse y que Jesús les diera pan y pescado y no hacer nada. Pero Jesús sabía las intenciones de ellos. Por eso estas personas estaban tan desesperados de encontrar a Jesús, porque querían comer. Querían comer. Cuando Jesús escuchó lo que le preguntaron, Maestro, ¿qué te has hecho? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué te fuiste? Jesús entendía y sabía las intenciones y les dice, ustedes me buscan, no por las razones correctas. Ustedes me buscan, ¿saben por qué? Porque les di de comer, porque os saciasteis. Entonces, así hay personas también en la congregación con las razones equivocadas. Vienen por el interés material, vienen por el interés de algo que no es Dios, que no es Jesús. Y cuando se acaba eso, ¿sabe qué hace, hermanos? Veamos allá en el versículo, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 66. Miren, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces, ¿qué pasó, hermanos, con aquella multitud que seguía a Jesús?
regresaron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Ah? Porque Jesús les dijo la verdad, porque se acabó la comida gratis. El interés de ellos no era Jesús, el interés de ellos era comer. Y cuando hay personas que tienen un interés que no es Jesús, en el momento que eso se acabe, se van. Se van. Entonces viene el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire, Jesús le dice a sus discípulos, a los 12, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Sabe por qué? Porque los discípulos en el versículo 60, mire qué le dijeron a Jesús en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mire, los discípulos se quejaron de las palabras que Jesús decía. Los discípulos decían que las palabras de Jesús eran muy duras. Jesús hablaba muy fuerte. ¿Qué querían los discípulos que hablara Jesús? Que les consintiera en todo. Pero Jesús les hablaba con la verdad, hermanos. Por eso Jesucristo, hermanos, hay un dicho, ¿verdad?, que mucha gente usa. ¿Por qué mataron a Jesús, no? Por la verdad. Jesús se ganó muchos enemigos. Y mucha de la gente que siguió a Jesús retrocedió. Se fue. Porque la fe de ellos estaba fundamentada en el lugar incorrecto. De Jesús, hermanos, les decía, ustedes quieren seguirme, renuncien a lo que tienen. Ustedes quieren seguirme, yo no tengo dónde dormir. Ustedes quieren seguirme, vende lo que tienes. Ustedes quieren seguirme, dejen su casa. Pero ¿qué hacía la gente? No podía renunciar a todo ello. El joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida? ¿Verdad? Al final Jesucristo le dice, porque él tenía tantas posesiones, le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y cuál fue la reacción del rico? Se puso triste porque tenía tantas posesiones. ¿Y qué hizo? Dejó a Jesús, cambió de opinión. Porque su fe no estaba en Jesús, hermanos. Así hay gente que está tan motivada al principio. Hay gente que tiene el deseo, se ve ese amor, se ve ese entusiasmo, pero en el momento que vienen las pruebas, los problemas, las confrontaciones, dice, se va. Y eso, hermanos, no está bien, ¿verdad?